el libro que se llama Los migrantes que no importan, y en inglés traducido a The Beast, lo que leemos en la clase de periodismo y también unas partes que leemos en la clase de Central American Diaspora. Y es un libro que documenta historias. También Oscar es coautor del libro de crónicas Jonathan no tiene tatuajes y crónicas negras desde una región que no cuenta. Ha sido antologado en los libros Crónicas de otro planeta, Nuestra aparente rendición y Antología de Crónica Latinoamericana Actual. Y actualmente es coordinador del proyecto Sala Negra, que también es del faro.net, y es también dedicado al periodismo a profundidad en el tema de violencia y crimen organizado en Centroamérica. Martínez también ha publicado ensayos y columnas de opinión en medios estadounidenses como The New York Times, The Nation y también The New Republic. En 2008 recibió en México el Premio Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez, entregado en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y es Premio Nacional también de Derechos Humanos por la Universidad José Simeón Cañas de El Salvador, y miembro del equipo que ganó el primer lugar del Premio de Periodismo e Investigación entregado por el Instituto de Prensa y Sociedad en 2013. Ha realizado coberturas en México, en Centroamérica, Estados Unidos y en Irak. Entonces me alegro que pudimos invitarlo con la ayuda de José Luis Benavides y el apoyo de los otros departamentos de Cal State Northridge, que aquí está para hablar con nosotros sobre los migrantes que nos importan. Y me parece que es una oportunidad, bueno, es un tema bien oportuno, ya que la semana pasada tuvimos una marcha en protesta solidaria con los 43 estudiantes que desaparecieron en México, también, bueno, de los muchos migrantes que han desaparecido también. Bueno, le damos un aplauso a Oscar Martínez y... Gracias. Tenemos un traductor que va a querer las pausas para poder traducir de aquí adelante. ¿Cómo vamos a arreglar? No va a ser traducción simultánea entonces. Okay, it's going to be more complicated. Sorry, but my English is not enough to say what I want to say this afternoon. My vocabulary is very short, so my apologies, really. I promised you that if I come back, I'm going to speak in English very well. Es un placer para mí estar en la ciudad centroamericana de Los Ángeles. It's a pleasure for me to be in the Central American city of Los Angeles. Yo espero que esta sea una conversación sobre periodismo y sobre migración. I hope this is a conversation regarding journalism and immigration. Que entiendo que es el público que está reunido acá, pues es gente que está muy interesada en lo que la gente que me ha invitado ha tenido a bien representar. Empiezo agradeciendo, ha sido un gran esfuerzo. And as I see the audience here, everyone is very invested in this topic and they have been sharing with me. And I'd like to start by thanking. Sí, ha sido un gran esfuerzo de parte del programa de estudios centroamericanos, de parte de la universidad, de parte de José Luis de Freya, la invitación, y yo les agradezco profundamente esta invitación con todo lo que ha implicado logísticamente. Efforts on behalf of this faculty and Dr. Douglas Freya and everything that I know that everything that it has involved. Y bueno, espero que esto dé frutos. And I hope this is fruitful. Voy a tener que modificar el tipo de charla que tenía planificado por el tipo de traducción que vamos a tener que hacer. The lecture I had planned will have to be modified because of the type of translation that is being rendered. Voy a intentar resumirla un poco más porque vamos a ocupar el doble de tiempo. I will try to be brief as this will take twice as long. Y vamos a ampliar la parte de las preguntas, que creo que será mucho más fácil de manejar con este sistema de traducción que la parte en la que solo yo hable. And we will delve much more into questions rather than lectures to make it more interactive in this type of forum that we're engaging in now. Bueno, primero déjenme explicarles por qué surgió el proyecto En el Camino, el proyecto que terminó con el libro The Beast. First, let me explain to you how this project began, the project that ended up with the book The Beast. Yo llegué a México como freelance en 2006, harto de las redacciones tradicionales centroamericanas que te establecían un techo muy bajo para ejercer el periodismo de calidad, el periodismo que yo quería hacer. I arrived to Mexico in 2006 and I came from traditional newspaper, but I was tired of it because it had a level of limit that I was looking into surpassing.
Yo provengo de una generación de periodistas centroamericanos que después de las guerras civiles que vivieron nuestros países, tuvimos que empezar muy pronto a ejercer el periodismo. Entre los 15 y los 19 años, muchos de los de mi generación entramos en medios de comunicación. I come from a family of journalists in Central America, and a lot of us after the Civil War have started our writing at a very young age, some of us 15 to 19 years of age. El Faro es creado por este grupo de periodistas, un grupo de periodistas que nos salimos de los medios tradicionales para intentar hacer proyectos de lo que yo llamo periodismo de profundidad. El término periodismo de investigación no me gusta, pero se los explico ahora para que no sea esto tan largo. So this is how this group of ours is formed, trying to move away from traditional journalism more into what I like to call in-depth journalism, because I really don't like the term investigative journalism. Entenderán que el término periodismo investigativo, por las razones obvias que se han explicado, no por mí, sino por otros autores también, es una redundancia en sí mismo. Es decir, el periodismo tiene que tener cuotas de investigación o es la desnaturalización del oficio. So it is obvious, and a lot of other authors agree that the term investigative journalism is somewhat of a redundancy because journalism doesn't require investigation. Sorry, ¿por qué está sonando como reggae? It sounds like a reggae song playing. No, gracias, me gusta mucho ese tipo de música, no te preocupes. But I really like that song. So it would do a disfavor to the term. Bueno, cuando yo llegué en el camino, el primer acercamiento que yo tuve a la población centroamericana migrante fue en 2007 en un lugar llamado Ixtepec, en Oaxaca. In Oaxaca in 2007, that's the first time I reached the community in Mexico, when I first had an encounter with them. Ixtepec. El resultado fue un reportaje que publicamos en una revista que, si no la conocen, se la recomiendo, que se llama Gato Pardo. Es una revista mexicana de reportajes de largo aliento. And the story is in a news magazine. It's called Gato Pardo. I truly recommend it to you. It's very widely read. Lo que nosotros logramos entender en esa primera incursión, y digo nosotros porque yo viajaba con un fotógrafo y con otro reportero, en este caso mi hermano Carlos Martínez, que también es parte del equipo de Sala Negra. And what we gathered from this first endeavor, and along with my brother Carlos Martínez, who also is part of Sala Negra, fueron una serie de códigos de violación de derechos humanos de los migrantes que no conseguimos entender. No había manera de entender el sistema de los coyotes, no había manera de entender las rutas de tren y no había manera de entender la forma de operar de los Zetas, que ahora les explico quiénes son. Were evident code violations that we noticed perpetrated on immigrants, and in terms of what the coyotes was doing and the train routes and the operation of the Zetas, which I will explain in brief. Nosotros empezamos en 2007 y 2007 fue el año en que la banda del crimen organizado más cavernícola de todo México, que son los Zetas, se separó del cártel al que ellos protegían naturalmente, o del cártel al que ellos le funcionaban como un ejército de sicarios. So our project began in the year 2007 with this band of the most savage band you could think of, the Zetas, who separated from a cartel that they initially were working for as their thugs, you could say, and their army. Yo les pido que a partir de ahora, cuando yo mencione un cártel mexicano, entiendan que para mí lo que defino como un grupo del crimen organizado mexicano es la combinación entre el Estado mexicano y unos criminales que operan en un sector específico. Es decir, esa combinación es lo que yo considero crimen organizado mexicano. Es decir, los Zetas son tanto unos grupos de sicarios como ciertas partes del gobierno mexicano. So when I allude to Mexican cartels, my definition of it is a combination of the Mexican state and organized crime, and the role that these sicarios or these thugs also play
along with the government in this particular case. 2007 fue un año que marcó la migración de centroamericanos que viajan en tren en La Bestia, porque hay otros centroamericanos que viajan con coyote y no utilizan el tren, como ustedes bien saben. 2007 fue el año que marcó el cambio de signo, el cambio de temperatura del viaje de estos migrantes, por la separación entre los Zetas y el Cártel del Golfo. 2007 is what marked Central America's change in immigration practices, where in the past it was through the beast, or not all groups go through the beast, as you know, from Central American, and this was marked also by the separation of the Zetas from the cartel. Los Zetas fueron concebidos como un grupo armado que no tenía conexiones políticas, They were conceived as an armed group with no political connections. no tenían relación con los proveedores de droga del sur del continente, No relation with drug providers in the south of the continent. se dedicaban básicamente a ser el brazo armado de un grupo del crimen organizado. They were basically the armed forces of an organized armed or criminal group in Mexico. Tras la separación del Cártel del Golfo, ellos tuvieron que buscar otros nichos criminales para poder hacer dinero. After the separation of the Gulf cartel, they had to look for other niches, criminal, to get their economic funds. Y en este caso, los migrantes fueron uno de sus targets principales a partir de 2007. And migrants, in this case, were one of their main targets starting in 2007. La violencia contra los migrantes centroamericanos no empezó en 2007 en su recorrido a través de México. The violence against Central American immigrants did not start in 2007 in their way towards across Mexico. Les pongo un ejemplo. Let me give you an example. Hay un pequeño municipio en el sur de México que se llama Huixtla. There's a small municipality in the south of Mexico. It's called Huixtla. Según un estudio de la Cámara de Diputados mexicana, According to a study by the Chamber of Representatives of the Mexican state, el 80% de las mujeres centroamericanas, migrantes o de cualquier país que atraviesan esa zona sufren algún tipo de agresión sexual. 80% of Central American women who cross this area suffer some sort of sexual aggression. Esto no es grupo del crimen organizado del tamaño de los Zetas, son pequeñas bandas criminales que se organizan en esos lugares despoblados a los que la política migratoria mexicana lanza a este grupo de centroamericanos que cruzan México. This is not perpetrated by the Zetas, but by small-scale crime groups that are scattered throughout this area of Mexico. Sin embargo, a partir de 2007, el crimen contra los migrantes se industrializó. Pasó de ser pequeños asaltos arriba del tren o violaciones esporádicas en zonas montañosas. However, after 2007, crime industrialized, going from small handgun assaults and violations to the major scale, a convertirse en secuestros masivos de cientos o decenas de personas a la luz del día en los municipios dominados por este gran grupo del crimen organizado. major scale kidnappings in the broad daylight of hundreds of people in these municipalities that were dominated by these criminal groups. Para que entendamos un poco de estas zonas de las que está hablando, como Huixtla, To get a better understanding of these zones that we're talking about, such as Huixtla, que son los sitios donde los migrantes tenían que cruzar antes de que los Zetas se dedicaran a este negocio, déjenme ponerles un slideshow de fotografías. where it's a site where migrants have to cross before, Antes de que los Zetas industrializaran el crimen. before the Zetas would industrialize this. Let me show you a video. Esta zona es la Rosera, es la zona por donde los migrantes se internan en el monte para llegar hacia las vías del tren y poder tomar el tren para viajar en el estado de Chiapas. So this zone here is called Arrocera, where migrants go into the mountain that give way to the railroad so that they can go on the train. Y es donde se cometen esa gran parte de violaciones en contra de las mujeres que atraviesan este lugar. Les dejo, seguramente no deje el slide completo porque dura cerca de 8 minutos, pero déjenme mostrarles al menos una parte. And this is
where most crimes against these women take place. The video is 8 minutes long, so I will just show some segments. No, ya, esa es la música, simplemente lo que quería que se escuchara. Déjenlo así. No lo vas a poder traducir. No. Una pregunta. Hay demasiada gente que se quedó sin audífonos. Sí, bastantes. Ya. Es Porque que, hubiera sido más fácil. sí, Y disculpa si te interrumpo, pero es que no me quiero perder nada de lo que dices. sí, yo no te digo nada de hacerlo, es mejor, pero es que va a ser sumamente complicado, sí. Pero bueno. Voy a ir entonces justo tras como casi simultáneo. Vamos, sí. Le daré como unos segundos más. Ellos rodean la montaña para salir al tren y evitar los controles migratorios. Sí, vamos a parar. Solo quiero llegar a una parte. Vamos a dejarlo de momento acá, porque no tenemos, al parecer, mucho más tiempo para poder pasar a las preguntas. Because time is of the essence, so we're going to move on to questions.
Déjenme redondear un poco para tratar de explicarles el libro sobre qué habla. El libro es un libro sobre 14 crónicas So let me summarize what the book is about. It's a book of 14 chronicles que pretenden recorrer no la geografía del viaje completo de un migrante como lo hizo Sonia Nazari en Enrique's Journey, por ejemplo, that talk about not the geography like other authors have done of this voyage. lo que pretende es graficar los puntos claves de las violaciones contra migrantes que a continuación les enumero. But the key points of violations against migrants that I will enumerate now. Y los enumeraré para intentar incentivar el debate de las preguntas que ustedes puedan hacer a continuación. La trata de mujeres para explotación sexual en los prostíbulos del sur de México. And I hope that some of these points will stem into points of conversation so that we can have questions and answers, such as slave trade of women for sexual trade in certain spots in Mexico. En el sur de México, South correcto. Mexico. La industrialización de los secuestros contra migrantes perpetrados por los Zetas en connubio con las autoridades mexicanas. And the industrialization of kidnapping perpetrated by the Zetas working in conjunction with Mexican authorities. La violencia centroamericana capaz de expulsar a muchos centroamericanos de su país. La primer crónica está dedicada a ese fenómeno. The Central American violence capable of expelling many thousands of Central Americans from their own land, and the first chronicles talk about that. Y finalmente, para mí, otro de los ejes del libro es la manera en la que este país, Estados Unidos, diseñó su frontera sur. And another of the axes of this book is the way in which U.S. has designed its borders, its southern borders. Y generó lo que yo en el libro llamo la teoría de los embudos. Generó que tanto grupos del crimen organizado como migrantes tuvieran que utilizar los pequeños últimos pasos libres que quedaban en la frontera para intentar entrar a este país. And generated what I would call the funnel or bottleneck theory, where they have concentrated certain spots for immigration to occur and thus to process or impede it in certain ways. Yo he realizado coberturas me tocó estar en algún momento haciendo cobertura en la guerra de Irak. I've done some of my coverage in the Iraq War, for instance. Mi trabajo habitual ahora desde enero de 2011 es trabajar en los 3 países de la región más violenta del mundo, Guatemala, Honduras y El Salvador. And my work since January 2007 is working in the most violent areas of the world right now, Guatemala, Honduras, and El Salvador. Y les puedo garantizar que lo que yo encontré en términos And I can guarantee that what I found in terms of de victimización de la población migrante en México no lo había visto en ninguna de las regiones del mundo en las que he generado cobertura. victimization of migrant populations that I see in Mexico, I haven't seen anywhere else in terms of violence throughout the world. El paso de los migrantes a través en México era la lucha entre la víctima perfecta The walk for migrants in Mexico was that struggle between the perfect victim. Los migrantes en México no votan, Migrants in Mexico don't vote. no denuncian porque consideran que las autoridades son sus enemigos y de hecho se comportan en el terreno como tales. They don't make any denunciations because they feel that authorities themselves are their enemies, so that is how they view them and thus react to that. Y finalmente viajan por el México más desconocido, el México que no pertenece a la idea mental que todos tenemos de migración. And they travel to the most unknown Mexico, the most unknown in terms of the ideas that we might have regarding migration. Les aseguro que si yo les pregunto por un punto clave en la historia de la migración mexicana y centroamericana hacia este país, muchos mencionarían Tijuana, muchos mencionarían Ciudad Juárez y muy pocos podrían mencionar lugares como Coatzacoalcos, por ejemplo. I assure you that if I asked you about certain hotspots of immigration between for Mexican and Central America, many of you would say, for instance, Ciudad Juárez, Tijuana, but not many would say Coatzacoalcos. Déjenme hacer unas consideraciones finales y pasamos a las preguntas. De nuevo, yo les pido disculpas, pensé que esto
podía haber sido más fluido, pero entiendo que todos tenemos que entender lo que se está diciendo. Entonces daré unas últimas consideraciones finales y pasamos a la parte de las preguntas. And these are some final thoughts. Apologies for the format of this lecture. We thought we would have more time initially, but this is the format we're following, so ready for questions. These are my Miren, conclusions. en primer lugar, yo creo que el modelo de cobertura del proyecto en el camino The model of coverage of the project in this road demuestra que el periodismo es capaz incluso de infiltrarse en las zonas dominadas por el crimen organizado. is evidence that journalism can in fact filter itself into the areas that are most dominated by organized crime. Es posible si vos tenés tiempo y recursos, si tenés la capacidad de quedarte un mes entendiendo cómo operan los Zetas en un municipio para poder romper su muro de seguridad. It is possible if you have the time and resources to stay there for a month and investigate and learn how the Zetas operate and how to break down their wall of security. Es posible si entendés que el periodismo no puede parecerse a una pizzería que pretenda en media hora elaborar y entregar el producto y crea que esa es la labor intelectual que nos compete. It would be possible and it would not be like comparing it to a pizza parlor where a final product gets made from scratch in a half an hour. That is not what this type of journalism entails. On the contrary. A mí me sorprende lo terriblemente nocivo que la cobertura periodística del tema de migración ha sido normalmente, y ahora les explico por qué. And I am astounded at how damaging some of the views on our type of journalism have been thus far, and let me explain why. Y con esto, con este largo punto que tengo por delante, terminaré. And with this long thought, I will conclude. Yo recuerdo haber visto a muchísimos periodistas asistir a las conferencias de prensa del Instituto Nacional de Migración de México o de la Border Patrol acá en Estados Unidos. I remember seeing many journalists at press conferences hosted by the Immigration Center in Mexico, El Instituto Nacional de México y el Border Patrol en Estados Unidos. Institute and the Border Patrol from the U.S. Y sin embargo yo nunca vi a ningún migrante pasar migrando por alguna de esas oficinas donde daban esas conferencias de prensa. And nonetheless, I never saw a migrant migrating or passing through any of these offices where the press conferences were given. Encontré muy pocos periodistas arriba del tren, encontré muy pocos periodistas en los albergues y encontré muy pocos periodistas en los puntos de cruce de los migrantes en la frontera con Estados Unidos. I found very few journalists riding on the train or at the different hostels per se or places where the migrants could stay or at cross points even. Found very few. El periodismo en gran manera ayudó a que estos migrantes fueran unas víctimas perfectas con su manera de cubrirlos. Journalism in a way gave way to these immigrants becoming or being seen as a perfect victim. El periodismo permitió que cerca de 250,000 migrantes centroamericanos desaparecieran cada año durante 5,000 kilómetros. It allowed for nearly 250,000 migrants, Central American migrants, to disappear in a span of 5,000 kilómetros. No sé en millas cuánto es eso. kilometers. El periodismo permitió en Centroamérica que los gobiernos expulsores, los gobiernos centroamericanos, It allowed governments that were expelling in Central America contaran la historia de sus migrantes como los hermanos lejanos, como los héroes, to tell the story of their migrants as their faraway brethren and brothers or heroes, y nunca como las mujeres violadas en un monte perdido de México, o los hombres secuestrados en la costa atlántica de México, o las personas que murieron en el desierto. and never as women who were raped far in the mountains or men kidnapped in the coast or dead bodies found in the deserts. Y el periodismo, creo yo, con lo poco que conozco de las comunidades latinas dentro de Estados Unidos, And journalism, I believe, with what little I know of Latino communities in the U.S., permitió que las autoridades estadounidenses allowed U.S. authorities vendieran un modelo en el cual
tienen muy poca culpa de esa migración o se presentan como muy poco culpables de este proceso migratorio. To sell a model whereby they're not very much at fault in this migration system. Yo suelo recordar en el marco de la crisis de los niños migrantes que ocurrió este año, I tend to remember that within the framework of the crisis situation of the unaccompanied minors earlier this year, donde la mayor parte de niños de Guatemala, Honduras y El Salvador huían de un fenómeno de pandillas dominado por dos pandillas, la Mara Salvatrucha y el Barrio 18. Barrio 18, 18th Street. where most of these children from Guatemala, Honduras, and El Salvador were running away from violence, gang violence by Mara Salvatrucha and Gang Street 18. Sí, de 18th Street Gang, han oído de ella muchas veces. Street Gang, Eh, Barrio 18. El periodismo en este país fue incapaz de recordarle a Estados Unidos que esas pandillas nacieron en el sur de California, no en Centroamérica. Journalism couldn't remind the people of the United States that these very groups, these very gangs, had their inception here in the U.S. Que esas pandillas se multiplicaron en los cerca de 60,000 miembros que tienen solo en El Salvador ahora mismo, And they multiplied by nearly 60,000 members here just in El Salvador up to this date. gracias a que a algún asesor a finales de los 80 y principios de los 90 Thanks to the fact that some advisor at the end of the 80s, beginning of the 90s, le pareció que era inteligente la idea de deportar a cerca de 4,000 pandilleros a países en guerra. thought it would be smart to deport nearly 4,000 gang members to countries that were in guerrilla war. Y creo que no solo ocurre con el tema de pandillas, sino con el tema de deportación de mano laboral honesta dentro de Estados Unidos. Estados Unidos suele escupir al cielo muchas veces en el tema migratorio. And this is not only in terms of gang deportation, but also for honest manual labor. And this country seems to be spitting at the sky in many levels sometimes. Recibo muchas señales de que tengo que pasar a tiempo de preguntas, entonces, miren, les agradezco que se hayan quedado en este momento y los invito a que empiece ahora la parte interesante, que es la discusión con ustedes, con lo cual está abierto el micrófono. And thank you for Q&A now, and so thank you very much for your patience, and I invite you now to engage with us in this very interesting part of Okay, the- we have to do it fast because we don't have that much time, so who is the first question? I have the mic right here. Say aye. Okay, I see a hand over there. Yes. Yes, you. Ajá. Por si acaso traduzco o... Sí, yo creo que va a ser en español. Sí, yo me identifico con este tema precisamente que usted está discutiendo. Mejor traducir al público. I can relate to this topic. Pero yo creo que al final de la pregunta, si la pregunta es corta, ella puede traducir Bien, después de la La pregunta. pregunta es, ¿cuándo es que este fenómeno se agudiza a esa magnitud? De nuevo, porque, bueno, en el 86 no teníamos, por lo menos no había escuchado que el problema era tan grave como lo es hoy en día. Me refiero a ese crimen organizado. Yo me vine de El Salvador indocumentado y en el TEI, bueno, como casi todos, también me quitaron lo poco que traía. Pero era lo que se daba en ese entonces. Pero hoy lo que escucho, que comenzó años atrás hasta la fecha, es cómo que se pasó a esa tan gran escala. ¿Cuándo se dio eso? ¿Desde cuándo comienza? Okay. In summary, In which was Mexico. the point where it reached this magnitude? After I migrated after '86 and from El Salvador, and I can see it firsthand. But what gave way to this increase? Yo creo que la pregunta también se refería a México en el sentido de cuándo la violencia contra los migrantes en México cambió a este modelo terrible de crimen organizado. And the question deals with in Mexico when the violence increased at these levels. Yo creo que hay dos factores que fueron muy importantes. El primero ya lo mencioné y es la separación de los Zetas como un cártel independiente. Two issues that I'd like to point at are one, the separation of the Zetas from the cartel and becoming their independence. Y creo que el segundo es, en México tuvimos el modelo de un presidente, Felipe Calderón,
que decidió aplicar la manera más estúpida de combatir el crimen organizado. And the second one is that in Mexico, we had a president, Felipe Calderón, who opted for the most stupid way to combat organized crime. Que fue combatir contra los brazos armados de todos todo el tiempo en lugar de luchar contra la corrupción y la violencia contra población civil, que son los peores males del crimen organizado. And his way of dealing with these issues was through armed forces rather than combating really corruption, which was ultimately affecting the populations everywhere throughout the nation. Creo que esos dos factores cambiaron el modelo en el que el crimen organizado actuó. Cuando Calderón entró a la presidencia, México tenía una tasa de homicidios de 14 por cada 100,000. Cuando Calderón salió de la presidencia, la tasa se había duplicado. And for instance, so this is what gave way, I believe, to this high increase and very notable. For instance, when Calderón started his term, the rate of homicides was 14 per every 6,000, and it doubled after his term had ended. Les devuelvo la palabra. Sí, another question over there. Yes, it's kind of a two-part question. So the majority of the migrants left Central America to avoid injustice or were expelled from the country rather than looking for jobs. Is that correct? Sí, es correcto. And the other Yes. question was once they were expelled, were they going, or was their destination America or was it Mexico? No, el principal destino sigue siendo Estados Unidos. The main destination is still the U.S. México reportó el mes pasado que sus cifras de migrantes centroamericanos que decidían quedarse en México había aumentado. Mexico reported last month that its figures of Central American migrants who had decided to remain in Mexico has increased. Yo tengo una teoría para eso. No he comprobado la teoría, pero tengo una teoría. Mi teoría es que eso se debe a que mucha más gente está huyendo de Centroamérica. Es decir, que hay mucha más gente que no tenía como deseo original venir a Estados Unidos, sino largarse de El Salvador, o largarse de Honduras, o largarse de Guatemala. And my theory, it hasn't yet been proved, but my theory is that a lot of people are fleeing their countries, not to get to the U.S., but just to get out of there, get out from the violence in El Salvador, Honduras, and Guatemala. Y una vez pasaban a México, pues intentan establecerse ahí. En la zona de Tapachula, que es el sur de México, la población migrante centroamericana ha aumentado exponencialmente en los últimos años. And that is their destination for many of them. For instance, in the city of Tapachula in Mexico, or in the region of Tapachula, the amount of Central American migrants has exponentially increased there. Les devuelvo la palabra. Other questions? I have a question. What do you hope your readers to take from after reading the book? I can see you. Where are you? Ah, sorry. ¿Qué es lo que espera usted de las personas que leyeron los libros que agarren el libro? Bien, te agradezco la pregunta. Es una de las preguntas más difíciles de contestar cuando uno es autor de algo. One of the toughest questions to answer for an author. No sé lo que pueda hacer un arquitecto con mi libro y lo que pueda hacer un bailarín con mi libro. Es muy difícil definir qué la gente va a generar, entonces tenés que hablar de cosas más generales. I don't know what an architect would do, for instance, or a dancer, so you have to speak in more broader terms. Si a mí me preguntás qué es lo ideal entre la población estadounidense, Ideally, to me, among the U.S. population, yo no pretendo generar empatía. A mí me parece que la empatía es algo que se te cae de las manos rápidamente como la arena. I don't pretend to generate empathy. That is something that it's easy to get rid of. Yo quisiera generar respeto. I'd rather like to generate respect. Es decir, ellos, la gente que aparece en mi libro, mi familia que emigró en los 80s acá a Los Ángeles, That is the people in my book, my family that have immigrated. hicieron por sus familias más de lo que muchos de nosotros estamos dispuestos a hacer. Y eso al menos se merece respeto. It's for their families
way more than what we're willing to do, and that in itself is deserving of much respect. Entre la población mexicana o centroamericana, yo siempre, y aquí me voy a poner ambicioso, entre la población mundial que leyó el libro, Among the population, not just Mexican or Central America, I'm going to get a little ambitious here, and among the worldwide population that has read this book, yo no creo que la empatía es que, lo digo, en el mundo actual la empatía es algo que se deshace. Vos podés ver a alguien pidiendo limosna con un niño de 1 año y pasás de largo y en la noche te vas a tomar unos tequilas y no pasa nada. empathy is something that just crumbles. You could see an old person asking for money in the streets with a small child and nothing, you think nothing of it, and you go to the bar that night and have some tequilas. Yo creo que hay algo más poderoso que la compasión y es la rabia. I think there's something more powerful than compassion, and that's rage. Yo creo que la rabia no te permite vivir con tranquilidad. Rage does not allow you to sleep well at night. Y les pongo un ejemplo muy práctico con el que no pretendo solo hacerlo gracioso, sino real, cotidiano. Something practical, not to be funny, but something very daily. Si ustedes tienen pareja y están enojados con su pareja, sienten rabia por algo que hizo, no lo van a dejar dormir. Antes de dormirse se lo van a decir. If you are mad at your significant other, you will not let them go to bed. You will tell them before they go to sleep. You'll let them know. La rabia es incómoda y por eso yo aspiraría a que el libro genere rabia y cada quien ocúpela como cada quien quiera ocuparla. Rage is uncomfortable, and therefore this book should generate rage in a way, and you can channel it. Each reader can channel it in the way that they can more appropriate for them. Buenas tardes. Me gustaría saber, ¿cree usted que la forma en que los medios de comunicación populares de este país cubren este tema de manera muy superficial cambiará? Do you think that the way the U.S. popular media covers these topics in a very superficial manner will change? Me cuesta tener yo creo que It's hard to say, but a I ver, believe. déjeme un segundo. One second. Lo que pasa es que el fenómeno se hace cada vez más difícil de esquivar. Lo de los niños migrantes, hay ciertas clicas de la Mara Salvatrucha que nacieron en El Salvador y se han establecido, por ejemplo, en Washington, alrededor de Langley Park, o en la zona este de Estados Unidos. Es cada vez más difícil que lo ignoren. I think this phenomenon is increasingly prevalent and difficult to prevent. For instance, by seeing the many different groups or gang affiliations that have even centered around the Washington areas like Langley Park. Langley Park, ya. Pero no creo que eso necesariamente vaya a recalar en un cambio en la forma en la que los medios estadounidenses hacen la cobertura. But I don't think that will necessarily permeate into generating a change of the way the media here in the U.S. does their coverage of these topics. Por muchas razones que me parece muy largo de explicar en un país que suele ver a ciertas poblaciones, como ustedes lo saben bien, con mucho más interés que a otras poblaciones. Creo que tenemos que seguir mandando 60,000 niños cada año y teniendo terremotos todos los años para que se fijen más en nosotros dentro de unos 15 años. And the view of the different, in this country, the view of the different populations seem somewhat to be skewed. Some communities, you know this for a fact, get more interest or more attention than others. So maybe it would be advisable to send 60,000 children more often to this country, or have more earthquakes, perhaps. Pero yo le recomiendo a los que de aquí sean estudiantes de periodismo. Lo que pasa es que yo creo que la ignorancia de los grandes medios de comunicación estadounidenses va mucho más allá. Creo que algunos no cubren porque ni siquiera tienen idea de que existe este mundo. And for those of you who are students of journalism,
I'd like to stress that sometimes the ignorance of the media in this country goes way beyond whatever they can cover, because sometimes it's because of the fact that they don't even know these topics exist. O sea, yo estoy convencido de que para muchos medios, por poner un ejemplo, Los Ángeles empieza en Koreatown y termina en la playa. Y hasta ahí llega. Media, for instance, LA begins in Koreatown and ends in the beach. Y he de decir que en Koreatown, por lo que me he enterado, no viven los coreanos. And as far as I've heard, there are not many Koreans in Koreatown. That's not where they live. Lo que yo le ¿a qué quiero llegar? Si ustedes cubren ese tema y lo cubren bien, los medios se interesan, es decir, porque es un tema que les explota en su cara. Ver todas las violaciones laborales que un indocumentado sufre en Estados Unidos, le cuesta a los editores creer que eso ocurre en su país, realmente les cuesta. So, whatever topic you cover along these lines, just as long as you cover it well and throw it back at their face, for instance, at the face of society, that such arbitrations are happening in for workers, for instance, that is something that they find very, very difficult to believe, that these types of injustices are being perpetrated. Entonces mi punto es, no creo que el giro de los medios ocurra pronto, pero estoy convencido de que si un periodista bucea en ese mundo, a los medios les va a resultar interesante. Hay un camino para publicar eso en los medios de comunicación tradicionales, pero no va a venir de ellos. So, I believe that for the transformation of the media to occur, I don't think it will take place soon, and journalists must really delve into these topics that can create much interest as long as they're covered well, and they're exposed in the right way, per se. Buenas tardes. Me gustaría saber si durante su recorrido en La Bestia dudó estar ahí y pensó regresar a casa debido a tanta violencia que miró. Sí, si querés decirla para que... Would you like to paraphrase in English? Yes. Asking if at any time during his journey on the beast, if he thought about coming back home due to all the violence he saw and all the injustices among the people. Mira, yo cada vez que me subía al tren lo único que quería era bajarme. Every time I got on the train, the first thing I wanted to do is get up. Pero en ese punto yo soy claro, un periodista nunca es sus víctimas, nunca se parece a las víctimas a las que cubre. But a journalist is never like their victims per se, the people they cover. O sea, yo tenía tiempo para preparar mi viaje, me esperaban en una estación donde yo les indicaba que me esperaran. That is, I had time to prepare my trip. Someone met me at a station where they were supposed to meet me. Y regresaba a mi casa, es decir, y además me pagan por hacerlo. And I'd get home, and on top of that, I get paid to do this. No creo que nunca un periodista en estos temas y bajo las condiciones que yo tuve deba de ponerse en primer plano. I don't think a journalist under these conditions and in this topic that I was covering should put himself or herself first. Lo voy a poner en una metáfora a ver si es posible que la captes y de esa manera, pero es... Para mí el periodismo de cobertura de temas de violencia o complicados se parece a una ventana y afuera de esa ventana llueve fuerte. I'm sorry, journalism that deals with topics that are violent or complicated is like a window, and you're looking out a window where outside it's raining. Pero vos no vivís afuera de la casa, vos como periodista vivís adentro, no puedes engañarte. Inside that house, you're not out there in the rain as a journalist. Pero si no te cae ninguna gota de agua, no puedes contar la lluvia. But if no rainfall, not a drop of rainfall falls on you, then you can't really talk about the rain. You can't really describe it well. Y vos decidís hasta dónde te vas a mojar, pero es tu trabajo. It is up to you to decide how wet you want to get there out in the rain. It's your task. Eso, y siempre vos seguirás observando, por más que te mojes, seguirás observando y tratando de entender la vida de los que viven afuera de la casa. And no matter how wet you get, you want to stay there out there in the rain, getting wet and learning more and more about the people who you're covering these stories about. ¿Alguien más? Sí, tengo una pregunta respecto
respecto a lo que dijiste anteriormente. Dijiste que la falta de educación es la razón por la cual no se están informando, los periodistas no están dando la información, porque ellos no la tienen. Y por eso mismo también es que cuando fuiste a La Bestia, no encontraste a otro periodista también. ¿Crees que en realidad tenga una cosa que ver con la otra? Porque en realidad viajamos hasta Irak y vamos a la otra parte del mundo y estamos nos educamos, nos informamos, estamos en el medio de donde están pasando cosas terribles. Pero lo que está pasando al cruzar la frontera no tenemos información sobre eso. Ya entiendo tu pregunta. ¿Vos podrías parafrasearla en inglés? Resumido. If it's actually true, then we don't have that type of information. Like, if we're not informed, if we're not educated enough on the issues that they're actually happening right across the border. But we're so informed and educated on issues just all over the world. We're sending on reporters, camera people to cover those aspects, but what is happening right here is not being covered. Sí, tenés razón. Los medios seleccionan hacia dónde van a poner su mirada y hacia dónde no. Y el tema de la frontera y del tránsito de los migrantes es un lugar en el que por consenso muchos han decidido no poner la mirada. Issues relating the borders and migrants are something that a lot of people have decided not to center on or focus on. Yo lo contaba, cuando yo le pregunté a Andrew Seao, mi editor del libro The Beast, ¿qué esperaba publicando mi libro? Su respuesta fue, espero perder mucho dinero. And I even asked Andrew Seao, the editor of my book, when I said, what do you expect from the publishing of this book? And he said, well, I expect to lose a lot of money. Porque no es un tema que parezca que genere importancia, pero no, yo me refería a los medios, a la vocación que tienen o no los medios de no ser turistas en algunos temas y llegar un día y retirarse una semana, sino tener cobertura seria al respecto. And to look at these pressing issues more deeply and maybe to have a deeper vocation as journalists, by looking at the stories, not just for a day, but really submerging themselves into them for even a week. Pero sobre todo a la posibilidad de entender una cosa, nuestro oficio es un oficio intelectual. A eso nos dedicamos, a entender tan bien las cosas que las podemos explicar a la gente que las vive. And something most important also is just regarding our work as our vocation, which is something intellectual, which requires us to understand things well in order to be able to explain them well. En el momento en el que un medio, una radio o una televisora te pide que vayas a 5 lugares al día a reportar 5 tipos de cosas, tu labor deja de ser intelectual y te convertís en una persona que carga una grabadora. The moment a media outlet, be it radio or TV station, tells you to go to 5 different places in one day, cover 5 different stories, at that point you stop really dedicating yourself to deep journalism, but you're just someone with a camera, a reporter, and not intellectually looking at the stories. Les recomiendo, van a tener que pelear como animales para ganarse su espacio, pero peléenlo, porque si no se van a convertir en hombres y mujeres que cargan cosas. You have to fight a lot to be able to achieve your goals and about spreading these stories and fight to the bone even. Sorry, pero podemos hablar quienes quieran después del evento. So, in your research, did you find more women and children migrating when compared to men? Normalmente la población de hombres migrantes siempre ha sido muy superior a la de mujeres y niños. No tengo ahora mismo las cifras, pero les recomiendo que consulten. La mejor estadística es la cantidad de migrantes que la Border Patrol detiene, y tienen sus estadísticas, se considera que la otra mitad pasó. Eso es lo que la Border Patrol suele establecer. So I don't have the figures up to date. You can do your research, but something that I relied upon is Border Patrol figures and their statistics. So however many detainees they have detained on a certain day, then 50% did get in.
Y lo otro es que la definición de niño en Centroamérica es relativa, porque a los 17 años posiblemente un niño es más hombre de que los que estamos. It's very relative, specifically in Central America, because at 17, you can be considered a man, really. Mi pregunta es más bien una opinión. ¿Usted cree que hay una solución ideal sobre la violencia y la inmigración? My question is more of an opinion. I just want to know if he thinks there is an ideal solution towards violence and immigration. No creo que sea una cuestión de fórmulas perfectas. Creo que es una cuestión de concepciones. I don't think it's a matter of perfect formulas, but rather a matter of conception. Es decir, el día que dejemos de entender que la migración solo puede ser un problema y pensemos que puede ser una ventaja, quizás ya no sea un problema y quizás esa es la fórmula para dejar de creer que solo puede ser un problema y no puede ser otra cosa. The day we stop regarding migration as only a problem and contemplating that maybe it's also an advantage, the day we realize it, then it'll in fact become an advantage. Y por lo demás yo creo que esta no es una fórmula de solución, pero yo creo que es una condición necesaria para que las cosas caminen para bien y es la participación de la sociedad civil. And another, not exactly a formula, but a very essential element is for the participation of civil society in order for things to move forward. Mira, yo a lo largo del tiempo no digo que la política es el acto de hacer la maldad. Hay políticos que intentan ocupar ese noble oficio para hacer algo bueno. I'm not saying that politics are malicious per se. I'm sure there are those who have good intentions who go into politics. Pero en mi experiencia el único político útil es el político cercado. Si no tiene límites, estás perdido ante él. But to me, the only productive politician is the one that is fenced in, one without limits. Y por ejemplo, el lobby centroamericano, perdón. Si no tiene límites, está sola ante alguien que muy probablemente se vaya a convertir en un villano. El lobby centroamericano, por ejemplo, es tan importante. Cada candidato que quiere llegar a ser presidente de uno de nuestros países tiene que venir a visitar a la comunidad centroamericana acá. For instance, all presidential candidates from Central America must visit the community here as part of their campaigns. Hay un poder importante que ejercer. No tengo fórmulas, pero la participación de la ciudadanía civil es indispensable. There is an important role to play. I don't have a formula, but the participation of civil society is essential. Pregunta, ¿usted cree que Ya te vi. el peligro de los periodistas son iguales que de un inmigrante? Do you believe No. the dangers of a journalist are the same as immigrant? Depende de qué periodistas hablemos. It depends which journalists we're talking about. Para mí no es el mismo peligro que para un migrante, pero I don't think I would be at the same level of danger. si tú eres periodista en Coatzacoalcos, Veracruz o en Honduras But if you're a journalist in Coatzacoalcos, Veracruz, or in Honduras, y trabajas para un periódico local y publicar lo que no debes, si trabajas para un periódico local y publicar lo que no tenías que publicar, estás muerto. if you work for a local paper and you publish something you shouldn't have published, you're dead. Y el Estado es incapaz de protegerte, eso es un hecho. And the state is incapable of protecting you, that's a fact. Hago otra consideración. Hay muchos medios de comunicación grandes que no te lanzan al precipicio, pero te ponen al borde del precipicio. And here's another thing to consider: the large-scale media outlets, they will not throw you into the sharks, but they will put you right there at the flags, very near. Hay medios que envían a un reportero que la noche anterior cubrió un concierto de Britney Spears, le piden que vaya y entre a la zona de los Zetas al día siguiente porque hubo una masacre. Eso es ponerte al borde del precipicio. For instance, if somebody covered a Britney Spears concert one night and the next day they say, go cover this story on the Zetas where violence broke out. That's an example of putting them right there in a dangerous way. Y vuelvo a lo mismo, el periodismo necesita tiempo y el periodismo necesita que respeten la capacidad
de sus periodistas, de generar conocimiento. Y eso es labor intelectual, y eso cuesta dinero y tiempo. So, journalism needs time and needs respect for the capacity of journalists to develop the knowledge and to inform the knowledge, and that requires time and effort. Veo una mano allá alrededor. Hola. Yo lo que quería regresar al comentario que hacía sobre que cuando se deje de ver la migración como un problema y se da como una ventaja, las cosas cambiarían porque en el año 2005, cuando el PNUD publicó ese nefasto reporte sobre migraciones, donde prácticamente se proponía que la migración debía ser una solución al problema económico del país, que había que enviar números culturales y oradores y escritores y músicos de El Salvador para acá, para que la comunidad centroamericana que estaba aquí se sintiera atada todavía a su país, con lazos pasionales a su país, y siguiera enviando remesas, porque las remesas eran una solución al problema del país. Y entonces empezó todo un discurso que ha circulado mucho en El Salvador, que habla de cómo la migración es una solución al problema. Lo vemos en críticos como George Giudice, lo vemos en escritores, lo vemos en, como te decía, en George Giudice. y es un discurso que habla de expulsar a los migrantes para que se conviertan en una solución y no un problema. Pero como inmigrante, para mí es muy insultante tener esa posición, porque es una posición que no toma en cuenta el riesgo que va a correr la gente y la situación en la que se encuentra aquí la gente que no tiene documentos. Entonces quería saber si tú hablabas en ese sentido o si hablabas en otro sentido de ser parte de ser sentido como una solución. Please translate your question. Mira, o sea, en gran parte mi comentario fue en el sentido en el que estás en desacuerdo y en otra medida no, te lo explico ahora. What I alluded to in part, it deals with what you said, and which you're not in agreement with, but let me explain the other part. Es decir, evidentemente yo no pretendo que construyan un mensaje en el cual ellos se exculpen de su responsabilidad política por haber construido un país tan injusto que expulsa gente. So evidently, my aim is not to give way to these authorities to exculpate themselves from what they created in such an unjust system of laws. Y en ese sentido creo que estamos de acuerdo, ¿no? Es decir, ellos tienen que solucionar una serie de estructuras injustas que no quiero que suene a estructuras irreales. And they have to solve a series of unjust structures. I don't want them to sound like unreal structures. El Estado salvadoreño, hondureño, guatemalteco no puede permitir que a una mujer del empleo doméstico se le paguen $15 a la semana y salga cada 15 días a ver a sus hijos y luego te pregunté de dónde salió ese migrante o de dónde salió ese pandillero. So the Salvadorian or Honduran state cannot allow for a woman from ¿de dónde? Del trabajo doméstico. That does housekeeping to get a wage of $15. Right, to make it. And then Sí, pagarles tan poco y luego pensar que no sos parte del problema. Sin embargo, tener la visión utópica de que la migración se va a detener y por tanto no tenés que crear condiciones seguras en el camino y pelear porque... y no bregar porque se abran más espacios para los migrantes acá es irreal. La gente va a seguir migrando, las proporciones pueden cambiar, pero un montón de gente se va a seguir viniendo. Eso es lo que te puedo decir. Martinez, the question I want to ask you is, how deeply is the organized crime? Are the Central American governments involved?
Solo, me estás preguntando solo por Centroamérica, ¿no? Solo por los gobiernos de Centroamérica. Just about the Central American governments. Ok. Escucha, ya dijeron yes, o sea que voy a hacer. Mira, hay muchas diferencias. Yo lo decía, en Guatemala las familias vinculadas al crimen organizado son históricas, son desde los 80s. In Guatemala, for instance, families that have ties to organized crime have come a long way, starting in the 80s. Por lo tanto, el fenómeno de crimen organizado es mucho más poderoso y ha logrado penetrar mucho más a las instituciones del gobierno y de la policía. Therefore, the phenomena of organized crime is way more powerful and has reached all levels of government and even policing. En Honduras, el crimen organizado más fuerte es la policía. In Honduras, the strongest organized crime group is the police. Y en El Salvador, las pandillas siguen siendo las organizaciones criminales más grandes. And in El Salvador, gangs are still the largest criminal organizations. Aunque hemos tenido varios diputados salvadoreños que están encarcelados por ser parte de cárteles de la droga. And although we have many representatives from El Salvador, government representatives that have been incarcerated por pertenecer a grupos del crimen organizado. Because they belong to organized crime. Pero las principales organizaciones siguen siendo las pandillas, y las pandillas no tienen en toda su organización capacidad de infiltrar al Estado. Unas clicas sí y otras clicas no lo tienen. But maybe it is the criminal organizations and gangs still don't have the power to entirely permeate into all state affairs, but there are groups also, clicas. Sí, algunas clicas tienen esa capacidad y otras no. Some groups do have that capability, others don't. Es que es difícil definir qué es la pandilla, porque la pandilla es un grupo de 6 niños con una pistola 38. It's difficult to define a gang. A gang could be a group of 5 kids with a 38. Que se hacen llamar la clica del oscuro mundo, que es un nombre que hasta da un poco de risa. That call themselves the clica del oscuro mundo. Oscuro mundo, the dark world. The dark world, which is somewhat laughable even. O puede ser una clica tan fuerte como la Hollywood Loco Salvatrucha, que tiene cerca de 500 miembros y que controla armas largas, contactos políticos. Es muy difícil entender a la pandilla. Or it could be a group that extends to up to 500 in their ranks, like the Hollywood, ¿cómo? Hollywood Loco Salvatrucha. Hollywood Loco Salvatrucha who also have a long weapons and they have political ties as well. O sea, la pandilla no es un monstruo con pies y cabeza, se parece más bien a una confederación de clicas, donde manda la clica más poderosa. It's not a multi-headed monster, but rather a federation of groups or crews where the most powerful ones are the ones that are at the helm. ¿Alguien más? Last question. Were you ever in fear of your life along the journey? Why or why not? Did you ever see any killings or any violent acts committed in front of you? Sí, nos ha tocado ver. Sí. Yes, I did witness. Pero yo te puedo decir algo, yo he visto más actos de violencia enfrente de mí, he visto más asesinatos enfrente de mí por ser ciudadano salvadoreño que por ser periodista. But I have seen more acts of violence and homicide from being a Salvadorian citizen rather than because of being a journalist. Y te garantizo que eso no es usual. Si le preguntas a alguien del Salvador que viva en Soyapango, and I can guarantee you that is not no es usual. Sí, es usual, es muy usual. That is not unusual. If you ask anyone from El Salvador that lives in Soyapango, o que viva en la parte de Sonsonate, or in the Sonsonate area, le preguntas a un niño de 15 años y muy probablemente en ciertas colonias es casi seguro que ha visto más de un homicidio. And if you ask a 15-year-old, it is most likely that in some neighborhoods he has in fact witnessed a homicide. I want to wrap up and we can continue the discussion with Oscar Martinez after. But thank you all for attending and for joining us. This was a really productive group of discussion.
Gracias, gracias. And thanks again to Anthony Benavides and the Department of Journalism and Central American Studies, the others that kicked in to help make this possible. Silvia Gutiérrez, y sos de ascendencia mexicana. ¿De qué parte de México? ¿Y qué hablas inglés? Bueno, mañana nos vemos. Ya no te veo hoy. No te veo hoy, ¿no? Silvia, te agradezco mucho que hayas venido. Gracias. Hola, ¿qué tal? Carolina, ¿de ascendencia? En Guatemala me vine a los 8 años. ¿De qué parte de Guatemala? Gracias, Carolina.